bendiga. Amén. Hoy pues le doy la gracia a la iglesia, al Señor, por este momento y esta oportunidad que me brinda de dirigirme al cuerpo de Cristo, a ustedes que es los hermanos, los salvos por la sangre de Jesús. Igualmente al pastor Clifford y al pastor César, que pues como no están hoy, pues me designaron a mí esta oportunidad. El tema que tenemos hoy, como pues lo dice el tema acá de la aflicción, siempre hay una esperanza y cada vez que se habla del Antiguo Testamento, siempre se busca temas donde hay victoria, donde Israel le ganó la guerra, quién sabe a qué ejército, Sansón, o sea, todo es siempre de victoria. Pero hoy el tema tiene que ver con algo que sufrió el pueblo de Israel. Y podemos inclusive sufrir nosotros. Por eso que le puse como tema la esperanza en medio de la aflicción. Vamos a leer el texto de Lamentaciones, capítulo 3, versos 16 al 26, que dice lo siguiente. Ha quebrado con guijarros mis dientes, ha hecho que me revuelque en el polvo, y mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. Digo pues, se me acabaron las fuerzas, y mi esperanza que venía del Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda, y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana por esta palabra leída. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Eres un Dios bondadoso, un Dios lleno de misericordia, un Dios que conoce nuestro andar, conoce nuestros corazones, conoce nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que tú siempre tienes respuesta para tus hijos. Que en este pasaje, Señor, podamos nosotros aprender de tu misericordia, de tu bondad. Y también, Señor, bendice en este momento al pastor Clifford, al pastor César, que están fuera del país, fuera de Panamá. Y te pido que bendigas al hermano César allá en Jaque. Y ayúdalo, Señor, en todo momento. Gracias por todo. Toma el control de todo lo que se está haciendo aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Realmente, hermano, el libro de Lamentaciones, como la palabra lo dice, es un libro, es un conjunto de 5 poemas que expresa sobre todo lamentos y aflicciones por la destrucción de Jerusalén y el templo de Salomón. En este capítulo 3, versos 16 al 26 en el tema, todo ese capítulo es uno de esos poemas y refleja la angustia y la esperanza de Jeremías en medio de esta calamidad. O sea, Jeremías está prácticamente siendo el vocero de un pueblo que está sufriendo en ese momento por lo que estaba pasando. El contexto histórico de este pasaje se sitúa en ese periodo de tiempo luego de esa destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios alrededor del año 586 a.C. El pueblo de Judá, como todos sabemos, fue llevado al exilio y prácticamente Jeremías está lamentando esa devastación de esa ciudad. Y se nota también como que hay una pérdida divina de la presencia de Dios por la destrucción del templo. En forma general, en medio de esa desolación, Jeremías llega a encontrar cierto consuelo al recordar que Dios siempre es fiel y siempre siempre tiene su misericordia disponible y el amor inquebrantable de Dios. A pesar de la aflicción y el sufrimiento,
Jeremías encuentra esperanza en la creencia de que Dios sigue siendo soberano y que su bondad perdura incluso en tiempos de tribulación. Y vemos eso, hermano. Este es en forma de general del tema. Pero hay que tener en cuenta que el mundo vive en oscuridad. Nosotros estuvimos viendo hace un par de días el famoso eclipse. No sé, algunos aquí en Panamá no se vio el famoso eclipse. En otros países sí se vio. Pero la gente estaba como contenta porque iba a haber oscuridad y después iba a haber la luz. O sea, ese es el tema. O sea, ellos veían que se iba a poner todo oscuro y después todo se iba a poner claro. Pero hermano, muchas veces en la vida cristiana o en lo que pasa con este mundo, el mundo sigue siendo oscuro, sigue viviendo en oscuridad. Y solo la luz de Cristo puede traer esa alegría y esa luz a la vida de las personas. Si nosotros entramos en tema, en el versículo 16 al 21, vamos a ver ahí el concepto del lamento que están viviendo estos afligidos que habían sido deportados de Babilonia. No había paz para ellos. Y no hay paz tampoco para los que desobedecen su palabra. Ese es el concepto. No hay paz para los que desobedecen a Dios. No hay alegría. Todo sigue siendo oscuro. El versículo 16 en adelante dice claramente, pues, lo que dice lo siguiente: ha quebrado con guijarro mis dientes, ha hecho que me revuelque en el polvo y mi alma ha sido privada de la paz. Mi alma ha sido privada de la paz. Si nosotros comparamos ese texto con Isaías 48, versículos 18 y 19, y ustedes pues lo pueden anotar, ese texto dice lo siguiente, que Isaías era otro profeta que estaba hablando del mal comportamiento que estaba viviendo los israelitas en ese tiempo. Si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Serías como la arena tu descendencia y tus hijos como sus granos. Nunca habría sido cortado ni borrado su nombre de mi presencia. O sea, por lo que estaba pasando el pueblo, ese sufrimiento que estamos viendo en Lamentaciones, que estaba experimentando el pueblo de Israel, se debió directamente a ese mal comportamiento y a la desobediencia de sus mandatos, a la desobediencia de los mandatos de Dios. Y esa destrucción de Jerusalén y su posterior deportación fueron resultados de esa infidelidad y la rebelión de ese pueblo elegido contra un Dios soberano que todo se lo había dado. Un pueblo un Dios que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, siempre le había dado todas las bendiciones posibles. Y esa aflicción entonces iba en intensidad. El versículo 16, mire tanta esa aflicción que ha quebrado con guijarros mis dientes, dice la palabra. Era tanto el sufrimiento que realmente Dios estaba como enojado con el pueblo de Israel. Usted se imagina comer, no sé, una comida y que pudiera usted masticar un arroz o un frijol y se encontrarse con una piedra dentro de eso. Es incómodo, a todo el mundo le incomoda. Pero el pueblo escogido estaba sufriendo. Pero quiero decirle, hermano, que Dios a veces se enoja con su pueblo y lo hizo a través del mal comportamiento que ellos tuvieron, inclusive a través de los jueces, a través de todo, cuando ellos se olvidaban de Dios. A veces Dios se enoja, pero no usa esa espada para cortar, por decirlo así, de una vez, sino la vara para corregir. Y muchas veces necesitamos esa corrección. Muchas veces necesitamos ver que el enojo de Dios es provechoso. Muchas veces lo tenemos que ver, aunque por el momento no parezca, aunque por el momento sea como algo que, ¿y por qué yo, Señor? ¿Y por qué a mí me pasa esto, Señor? Hebreos 12:11 dice muy claramente: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después le da fruto apacible de justicia. Una experiencia muy desagradable vivieron ellos. Comer piedra con gravilla era difícil porque como no tenían dónde hacer el pan, lo tenían que hacer en el piso. Lo tenían que hacer en la tierra, ahí donde estaba el cascajo, la gravilla. Y comerse ese pan y acostumbrarse a comer ese pan con esa piedra. O eso, o nada.
y molesta comer eso así. Pero estaban sufriendo y ellos sabían que era por una situación en la que ellos habían desobedecido. Y por eso que si no hay paz, hermanos, nos debilitamos. Si no hay paz, pensamos que no hay inclusive felicidad. En el versículo 17 dice, mi alma ha sido privada de la paz. El pueblo había sido privado de la paz. He olvidado la felicidad, decía Jeremías. Digo pues, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor. Se me acabaron las fuerzas y la esperanza que venía del Señor. El pueblo de Israel se quedó sin fuerza. El pueblo de Israel se quedó sin esperanza. Y parece que fuera algo como que dando lo mismo, pero vemos que si nosotros nos ponemos en ese momento donde ellos estaban viviendo, ellos pensaban prácticamente que Dios ya le había dado la espalda, de que ya Dios se había olvidado de su pueblo. Y estos versos del 17 y 18 reflejan esa sensación de desamparo y abandono por parte de Dios, lo que lleva a una pérdida de paz y un bienestar en la vida. Es como una vergüenza. Es como una situación de que tú, no le puedo decir la experiencia que tuvo mi hermano gemelo. Algunos lo conocen, me ven a mí ya, pues saben que existe mi hermano gemelo. Que él vivía una vida cristiana muy buena. Estábamos jóvenes, igual me pasó a mí. Pero nos gustaba tocar para los carnavales, la murga y la cosa. Y el desfile y las murgas, y eso era un dinerito que entraba para nosotros. Y íbamos a la iglesia. Cantábamos también en el coro. Pero un día él fue y tocó, pero no sabía que el carro de él, donde iba con la murga, pasó por la iglesia cuando salía a la iglesia, cuando salía del culto, ¿no? Y todos vieron a mi hermano trepado en el camión de la murga. Lo que vio mi hermano fue una vergüenza, sintió una vergüenza que prácticamente como que el mundo se le venía abajo. Él pensó que nunca Dios le iba a perdonar. El pueblo de Israel vivía así, como que Dios ya no lo iba a perdonar. Quedaron sin fuerza, quedaron desamparados. Esa ausencia de paz y esa falta de prosperidad contribuyeron a un sentimiento de desesperanza, de aflicción de todo el pueblo de Israel. Se sienten totalmente solos, desamparados. Y esa falta de fuerza y esa ausencia de esperanza señala un estado de debilidad. Señala un tiempo de agotamiento espiritual, que lo que usted haga o lo que usted quiera hacer, pues no siente ese deseo, ha llegado al límite de su resistencia. Y eso lo provoca, esa desobediencia, eso lo provoca a veces ese pecado oculto que muchas veces nosotros estamos ahí viviendo y no lo podemos soltar. Porque Israel no que cayó de un día para otro en este tipo de infidelidad. Israel no cayó en ese momento de un día para otro. Ellos fueron dándose cuenta de que las cosas les estaba gustando de los pueblos que Dios le había prohibido que copiaran. Poco a poco se fueron ellos inmiscuyendo en las cosas del mundo. ¿Qué estamos viviendo nosotros hoy en día, hermano? Lo mismo. Todo parece bueno. Y todo parece que no hay problema. No, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Yo veo que la moda de hoy en día es una moda oscura. Todos se quieren vestir de negro. Todos quieren vestir... No, usted, hermano, no te preocupes. Es una sensación como de... No quiero decir ahora que... Lo que quiero decir es que todo se ve oscuro, todo se ve como que todo, la moda, todas las personas andan con uñas negras, todo oscuro, como que si eso fuera una situación bonita. Y vemos esa falta de ausencia, esa falta, esa infidelidad, por decirlo así, y va perdiendo esa esperanza del pueblo de Israel. Lamentaciones 4:16 dice, la presencia del Señor los dispersó. La presencia del Señor los dispersó. No volverá a mirarlo. Ellos no honraron a los sacerdotes ni tuvieron piedad de los ancianos. Eso lo dice Lamentaciones 4:16. Todos sabemos lo duro que era para Israel. Que el mismo Dios que los había guiado por el desierto con tantas bendiciones, le había dado tantas bendiciones, ahora ellos pudieran ver que Dios se estaba apartando de él. Los israelitas tenían un temor de eso.
Los israelitas no podían ver que Dios se les fuera porque eso era su Dios. Cada vez que ellos tenían un problema, ¿qué buscaban? Llamar al arca. Cuando estaban en guerra y estaban perdiendo, traigan el arca. O sea, ellos querían que viniera la presencia de Dios a su pueblo. Y gritaban porque Dios estaba cerca. Se sentían animados. Pero en este momento que sabía que habían sido deportados, ellos se sentían prácticamente de que Dios ya le había dado la espalda. Y vamos a ver lo que significa eso en Éxodo, capítulo 33. Vamos a ver unos textos ahí en el capítulo 33. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera a los cananeos y los amorreos y a los hititas y a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo terco. El Señor sabía lo que significaba. Ellos, los israelitas, sabían lo que significaba que Dios no estuviera con ellos. Y ellos después se dice ahí en el versículo 4, cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus joyas. Y por ahí se va. Se sintieron avergonzados. Dicen, pero si Dios no va con nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y muchas veces nosotros sentimos que no, a veces no nos interesa porque va. No, Dios, si no va con nosotros, ¿para qué vamos nosotros? ¿Cuántas veces se ha perdido esa confianza en la providencia y el cuidado de Dios? La falta de paz, la falta de la fuerza, la falta de esperanza contribuye a un estado de angustia y desolación en el corazón de todo lo que pasa en una situación difícil que puede ser provocado porque nos estamos apartando de las reglas de Dios. Nos estamos apartando y alejando de esa relación íntima con Dios. No puede ser que vaya entrando poco a poco. El maligno anda buscando a quien destruir. ¿Tú crees que él está durmiendo? Él no está durmiendo. Él se va a meter en todo lado. Y estamos viviendo en un tiempo tan difícil que se va a meter en los niños, se va a meter en la familia, se va a meter en los hogares, se va a meter en todo lado. Para que tú estés destruido, para que tú sientas que Dios se apartó de ti. Podemos sentir que la presencia de Dios no esté con nosotros. Por eso que dentro de los versículos 19 al 21 dice, acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón. Y dice al final, y tengo esperanza. Qué bueno, tengo esperanza. Jeremías recuerda, y ese es un punto importante, que hay que reconocer que tenemos que buscar a Dios en esos momentos de aflicción. Recordar los beneficios de Dios ayuda a nuestras aflicciones. Si usted hace una vuelta de su vida cristiana, si usted hace un recorderi, por decirlo así, de toda su vida, y busque los momentos en los que usted cree que Dios le dio la espalda, y después usted se vuelve a Dios y vuelve el camino, vamos a darnos cuenta de que Dios ha sido misericordioso. Pudo haber sido en cualquier momento que nos pudimos haber muerto, nos pudimos haber, hubiera podido venir Jesús en ese momento y nos quedamos, o sea, muchas cosas. Y nosotros, gracias a la esperanza que hay y de recordar las cosas buenas de Dios, podemos sentir, hombre, Dios, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad. Porque si no, no estuviera aquí. Entonces, recordar esos beneficios de Dios ayuda a nuestras aflicciones. Y Dios trabaja en nuestros corazones y nos dice, aguanta, espera. Le dice al pueblo de Israel, Dios siempre está presente en nuestras aflicciones. Dios no se ha olvidado del pueblo. Están sufriendo. Pero dice ahí, en el versículo 19, Nueva Versión Internacional, recuerda que estoy afligido y ando errante, que estoy saturado de hiel y amargura. Recuerdo esto muy bien y por eso me deprimo.
Y conoce el Señor el grado de amargura, conoce el grado de dificultad, conoce el grado de dolor extremo de su pueblo. En ese momento que estaban atrapados en el asedio, no podían salir. Se tenían que comer a sus hijos, se tenían que comer su harina llena de piedras. Ahí estaban. El pecado de Israel es el que hace que el cáliz de esa aflicción sea un cáliz de amargura, sea un cáliz de miseria. Ellos tenían en su mente toda esa miseria y ese asedio y lloraban porque se acordaban de que Jerusalén había sido destruida después de tantas bendiciones que tuvieron antes. Le dio agua de la roca, le tiró maná del cielo. Pregúntese cuántas bendiciones usted ha recibido y cuántas a veces somos mal agradecidos con el Señor en una situación diferente. Jeremías mantiene esa esperanza en su corazón, aunque los sufrimientos que estaban ellos pasando eran reales. Esos sufrimientos no eran ni que ficticios. Ellos estaban realmente sufriendo. Ellos estaban realmente merecedores de lo que estaban pasando. Pero Jeremías, en el nombre del pueblo, elige recordar la fidelidad y el amor de Dios, lo que permite mantener viva la esperanza en medio de las dificultades. Por eso, en el Salmo 130, versos 7 y 8, si lo pueden anotar, anótelo y dice: oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Que en medio de esta situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, sale una promesa de que Dios redimirá a Israel en todas sus iniquidades. Y en el versículo 22 en adelante viene lo más importante. Entonces dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Y debemos detener un poquito sobre lo que es la misericordia de Dios. Debemos detenernos brevemente aquí para ver lo grandioso que es la misericordia de Dios, hermano. Yo estaba leyendo un libro sobre esto, que se llama Los atributos de Dios, de Arthur Pink. Algunos pues tendrán por ahí anotado. Dice que la misericordia de Dios se origina en su propia bondad. En su propia bondad, porque en Salmo 136, 1 dice, Dios dice: alaba a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y ese era el cántico de Israel en todo momento: para siempre, porque para siempre tu misericordia, porque para siempre Ellos recordaban que ellos tenían un solo Dios y que Dios tenía un solo pueblo. Y ese era como una especie de canto. Entonces, si nosotros nos vamos a Éxodo 33, donde estábamos hace un rato, en 33, 18 y 19, dice la Biblia, aquí no me falta luz, pero bueno, aquí 18 y 19 dice: entonces Moisés dijo, en el versículo 18, te ruego que me muestre tu gloria. Y el Señor respondió: yo haré pasar toda mi bondad. Y la misericordia viene de la bondad de Dios delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Pero miren lo que viene y dice ahora: tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: no puede ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Muéstrame tu gloria, dice Moisés. Y dice el Señor: tendré compasión de quien tendré compasión, y misericordia de quien tendré misericordia. Dios nunca puede dejar de ser misericordioso, hermano, porque esta es una cualidad de su esencia divina. Pero el ejercicio de esa misericordia está regulado por su bendita voluntad, por su voluntad soberana. Él decide a quién darle misericordia, y Él decide a quién no darle misericordia. Y así es Dios. Y eso lo pone entonces Pablo en Romanos 9. Lo estoy poniendo a buscar Biblia, hermano. En Romanos 9, más adelante, él mismo repite en el versículo 15, 9:15, dice:
Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. ¿Qué diferencia hay entonces entre la gracia y la misericordia? Hay unas cosas, gracia y misericordia, somos salvos. Somos salvos, hermano. Pero hay una diferencia. Todos sabemos que la gracia de Dios se refiere a un favor no merecido. A un amor inmerecido hacia la humanidad, hacia nosotros. Algo que Dios nos entregó sin que nosotros lo mereciéramos. Sin embargo, la misericordia se refiere a esa compasión y perdón hacia aquellos que han pecado o han fallado. Una cosa es ser la gracia, un favor inmerecido, pero el perdón o la bondad, en pocas palabras, la gracia se relaciona con recibir algo bueno que no merecemos, mientras que la misericordia se relaciona con no recibir el castigo que merecemos. ¿Me explico? Ahí ese punto. Pregunto, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel merecía el castigo que estaba pasando. Pero Dios es misericordioso. Y gracias a esa misericordia, Dios vuelve a tener una relación con su pueblo. Gracias a esa misericordia, Dios vuelve a tener una relación conmigo, a pesar de que yo era merecedor al castigo. ¿Por qué? Porque no merecemos que Dios sea tan misericordioso con nosotros muchas veces. De ahí que Dios sea misericordioso con quien Él quiera ser misericordioso. Y me ha escogido a mí dentro de un montón de gente y a usted dentro de un montón de gente. Lo salvó y lo perdonó. Eso no significa ahora que usted va a hacer por ahí lo que le da la gana. No. No. ¿Por qué? Es importante saber que esa misericordia de Dios no se le otorga a las personas que no creen en Jesús. Se le otorga de manera general porque Dios es misericordioso de forma general. Pero el cristiano se le menciona la misericordia eternamente. Siempre va a haber misericordia para el Hijo de Dios. Y ahí en el 9:16 dice, miren lo que dice el Romano 9:16, que aquí chiquitito. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. ¿Cuántas personas no corren en el Evangelio, no corren en las cosas buenas, no dicen que se merecen tener perdón, dicen que merecen, pero no depende de eso, no depende de su vida como está ahora, depende de Dios. Entonces usted necesita ¿qué cosa? Recordar la fidelidad de Dios, recordar lo que Dios ha hecho en su corazón, volverse al Señor constantemente. En Isaías 27:11, la versión Reina Valera dice, cuando sus ramas se sequen serán quebradas, mujeres vendrán a encenderla, porque aquel que no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá del que lo formó. O sea, en pocas palabras, hay misericordia para algunos y no hay misericordia para otros. Así es, de sencillo. Así como no hay salvación para algunos y hay salvación para otros. Pero ¿qué pasa, hermano? Aquí entra la belleza de lo que el Señor está diciendo al pueblo de Israel afligido. Ellos eran el pueblo de Dios escogido. Ellos eran el pueblo de Dios escogido. Ellos podían estar sufriendo, pero Dios decidió bendecirlos. Usted puede estar sufriendo, pero Dios decide bendecirlo. Nosotros seguimos siendo el pueblo de Dios redimido por su sangre. Esa sangre que derrama Dios Jesucristo en la cruz por nosotros para limpiar nuestros pecados es merecedor de ese perdón. Y esa misericordia va a seguir hasta la eternidad. Dios trabaja en nuestros corazones y siempre nos dice, espera, espera. El versículo 26, bueno es el Señor para los que en Él esperan. Estamos hablando de Lamentaciones. Para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. En pocas palabras, esperar en Dios tiene una recompensa. A pesar del sufrimiento, a pesar de las dificultades, el Señor está viendo lo que usted sufre. No se olvide de eso. Dios no lo ha abandonado. Y Matthew Henry, el
el que escribe el comentario de Matthew Henry, dice lo siguiente y explica lo que significa esto. El pueblo de Dios es como la zarza de Moisés. Arde, pero no se consume. El pueblo de Dios es perseguido por los hombres, pero no es abandonado por Dios. Y por consiguiente, aunque esté derribado, no es destruido. En 2 Corintios 4:9 dice, somos perseguidos, pero nunca abandonados. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no somos destruidos. ¿Por qué no somos destruidos, hermano? Por la misericordia de Dios. Por eso. ¿Qué podemos hacer nosotros ahora? Recordar su beneficio. Recordar lo que ha hecho por nosotros. Inclinar nuestros rostros. Orar. Y estar más cerca de Dios, de su mandato, de su palabra. Que no se olvide eso en nuestros corazones. Porque al final de todo, el que tiene todo en manos es Dios. Dios es siempre el todo suficiente para el pueblo elegido. Es el todo suficiente para el pueblo elegido. Dice el versículo 24 de Lamentaciones. El Señor es mi porción, dice mi alma. Él es mi porción, es mi sustento. Todo estaba perdido para Israel. Todo estaba perdido para ellos. Estaban perdidos la libertad, habían perdido sustento, habían casi la vida misma la habían perdido. Pero todavía no se había perdido el interés de Dios por ellos. Mientras haya interés en Dios, hermano, hay más que suficiente para contrapesar todas las aflicciones y dar por ganancia todas las pérdidas. Gloria a Dios. Por eso debemos esperar a Dios, que es nuestro sostén en nuestras aflicciones. Así que cuando usted se encuentre como el pueblo de Israel, pida perdón, arrepiéntase, busque a Dios, busque al Señor. Él puede, nosotros debemos someternos a su disposición siempre. Por eso que debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Quiero dejar 3 aplicaciones de este pasaje, ya para terminar. La primera aplicación que podemos ver es que hay perseverancia en la fe. Tenemos que perseverar en la fe. Al igual que Jeremías, que encuentra consuelo en la fidelidad de Dios, a pesar de la aflicción, nuestra iglesia puede ser animada a perseverar en la fe incluso en medio de tiempos difíciles. Podemos confiar en la fidelidad de Dios para sostenernos y fortalecernos siempre. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El otro punto, la otra aplicación es confianza en la misericordia de Dios. La iglesia de hoy puede recordar la importancia de confiar en la misericordia y el amor inagotable de Dios y en el sacrificio de Jesús en todo tiempo. Así como Jeremías encontró esa esperanza al recordar la bondad de Dios, la iglesia puede encontrar consuelo y fortaleza en recordar la misericordia de Dios que perdura para siempre. Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia, hablemos gracia para la ayuda oportuna. Y la otra aplicación es buscar a Dios en todo momento. No cuando estamos en problemas. No, a veces cuando estamos cojeando es que buscamos a Dios. En todo momento, este pasaje puede recordar a nuestra iglesia la importancia de buscar a Dios en todo momento, tanto en tiempo de alegría como en tiempo de aflicción. Al igual que Jeremías encontró refugio en la presencia de Dios, la iglesia es llamada a buscar al Señor en oración y confiar en su provisión y amor inagotable. Quiero terminar con Filipenses 4:6. Dice, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Oremos. Soberano Dios, te damos gracias por este mensaje, porque tú nos recuerdas, Señor, tu misericordia.
El pueblo de Israel merecía que estuviera en ese momento tan afligido por situaciones que ellos mismos se buscaron al desobedecer tus mandatos. Sin embargo, Señor, es tu pueblo escogido. Ellos estuvieron presentes, que estabas ahí cerca. Y así mismo nosotros, Padre, ¿cuántas veces no nos encontramos en la misma situación? Como que ya no tenemos prácticamente nada que hacer. Sin embargo, Señor, busca en nosotros ese camino de perdición y ayúdanos. Que seamos nosotros, que tú seas nuestra provisión, Señor. Somos débiles. Muchas veces estamos tentados a hacer muchas cosas que no debemos hacer. El mundo ataca. Aumenta nuestra fe, como nos pidieron los discípulos. Y que tú, Señor, nos dé esa fortaleza. Padre, como dijo Moisés, si tú no vas con nosotros, no nos dejes salir de aquí. Y así mismo, Señor, ayúdanos a que tú siempre estés delante de nuestras decisiones. Que tú, Señor, siempre nos des la respuesta que necesitamos. Gracias, Padre, por ese perdón y tu misericordia. Gracias porque nos ayuda, Señor, a crecer. Y ayúdanos, Señor, a creer en ti mucho más ahora. Podamos, Señor, siempre tenerte presente. En el nombre de Jesús.